Bueno, saludo al licenciado Guillermo Moreno Octaniña, ex secretario de Comercio, todo un economista, todo el mundo lo conoce. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Mauro? Bien. Buen día, gracias por el llamado. A vos, laburando. ¿Vos cómo andás? Bien, querido, bien. Leyendo los diarios hasta la de la mañana, Bueno, empezando el día. ¿cómo estás viendo todo? La campaña, las elecciones, el país. Mira, te escucho un poco bajo. A ver, espera que ya te lo corrijo. A ver ahora si me escuchás. Ahora te escucho. ¿Cómo estás viendo la campaña, el país, el futuro, todo esto que estás bien leyendo en los diarios que vos sabés? Mira, la situación económica en una grave encrucijada. Es cierto que el gobierno consiguió estabilizar el dólar, pero también es cierto que el año que viene debemos, desde los parámetros del propio gobierno y lo que arregló con el fondo, generar el excedente fiscal que no ha generado y el excedente del sector externo que tampoco ha generado para honrar los compromisos de la deuda. Acá hay una interfase que no se discute en general en la arena pública, pero sin permitirlo quiero aclarar. Sí. La deuda, como su nombre lo dice, la deuda externa en general es pública. Hay una deuda privada también, pero no se toma en cuenta, de eso se hacen cargo las empresas que la han tomado, pero la gran deuda externa es pública. Pero el que genera los dólares es el sector privado, con sus exportaciones, con sus inversiones, exportaciones de bienes y servicios. O sea, vos tenés que generar los mecanismos para que en un lado te sobren pesos en el sector público. Esto es, entre lo que recaudás y lo que gastás, te quede un excedente en pesos para pagar la deuda, pero que es en dólares. Sí. Entonces, con esos pesos tenés que ir, sea a través del Banco Central o del mercado, a hacerte de los dólares para girarlos al exterior en concepto de intereses y del principal, o sea, del capital si te lo piden. Bueno, para eso tenés que tener excedente en pesos y tenés que tener excedente en dólares. Tenés que exportar más de lo que importás, pero mucho más de lo que exportás que lo que importás, y tenés que tener un excedente en pesos que te permita comprar esos dólares. Ninguno de los dos temas los tenemos en las proporciones que necesitamos. En el sector fiscal tenés un déficit importante y en el sector externo lo que has conseguido como superávit comercial es producto de que bajaron enormemente las compras que haces al exterior como importaciones. Esto es, si la economía se recupera, es muy difícil que vos puedas mantener ese superávit. Por lo tanto, bueno, tenés que generar las condiciones en la economía para ir raudamente a los superávit gemelos. Y esto tiene el desafío tanto Alberto como Macri, de eso no hay ninguna duda. Hablando de Macri, en términos electorales, ¿crees que puede ganar Macri? Mira, lo que están marcando las encuestas me parece que están reflejando la realidad de la calle. Sí, me parece que la irrupción de Pichetto en la fórmula de Macri ha tendenciado a Macri, no al primer Macri, no al Macri que se dedicó a duplicar el precio de la comida, devaluando y sacando las retenciones y pegando en los sectores populares en los primeros años de su gobierno, sino a un Macri distinto, donde Pichetto, con su discurso de un capitalismo moderno, le ha dado una competitividad en los sectores empresarios urbanos que no tenía, porque Macri tenía una alta competitividad en los sectores rurales, de eso no hay ninguna duda por las políticas que hizo, pero tenía muchas dificultades en los sectores urbanos, industriales. Bueno, eso es cierto que lo ha recuperado competitividad con la irrupción de Pichetto, de eso no hay duda. Y aquella primera idea que hablábamos en los años anteriores, el año pasado, acerca de que se metieron con la comida, son los animales, ¿no? ¿Cómo quedó? Y eso, bueno, en principio, hubo una traslación de un gobierno oligárquico
cuando devalúa y saca las retenciones y lo único que piensa es en las 1000 familias, a la irrupción de hace un año del fondo, donde lo obliga a poner de vuelta las retenciones. Sí. No es lo mismo un gobierno con retenciones que un gobierno sin retenciones. Entonces, las retenciones que obliga el fondo porque tienen que pagar la deuda, más la irrupción de Pichetto, le recuperó, aunque te parezca inaudito, la competitividad en los sectores urbanos que había, en ciertos sectores urbanos, que había perdido Macri. Entonces, cuando vos me decís si hay posibilidades de que gane Macri, y lo habíamos hablado en tu programa también, y yo te dije, cuidado, Sí. Vos me dijiste, lo veo imposible, hace 45 días, 60 días, yo dije, mirá, lamentablemente el caminar la calle hace que él haya recuperado en estos sectores niveles de adhesión, y nos lleva, y este es el debate que nos viene, nos lleva a una sociedad donde se va a cristalizar un nivel de pobreza que ya no es el 25% que mencionaba cuando irrumpió en el gobierno, sino que medido con la canasta anterior, la canasta de Alfonsín, la que midieron todos los gobiernos hasta que él la cambió, es del 35-40%. Con la nueva canasta, con la que Macri mide la pobreza, va a llegar al 50%. Bueno. Y esto es lo dramático. Esto es lo dramático. Igual... Son dos canastas distintas, hay que entender eso, sí, porque si no mezclan... ¿Qué es lo que le pasó a Alberto Fernández cuando dice, bueno, el gobierno de Cristina dejó el 26% de pobres? No, cuidado. Cuando dice eso está pensando con la actual canasta de Macri, que como el propio INDEC dice, no es un invento de Moreno, sino está en la metodología del INDEC, hay 11 puntos de diferencia entre la canasta con la cual mide la pobreza Macri y la canasta con la que mide la pobreza los gobiernos democráticos de Alfonsín hasta Cristina. 11 puntos de diferencia. Cuidado con eso. Yo les recomiendo que lean la metodología del INDEC, porque el propio INDEC dice esto. Ojo que entre nuestra canasta y la anterior, como se venía midiendo, no dice la anterior está mal, dice nosotros cambiamos, entre la anterior y esta hay 11 puntos de diferencia. Entonces, con la canasta anterior, que es la que la que permite comparar los gobiernos democráticos, estaríamos llegando al 35%, 40% de pobres. Y con la canasta de Macri vas a llegar al 50% de pobres. Y ese país no lo quiero. Ahora, eso no le impide que haya mejorado su posición en las elecciones. ¿Y cómo? ¿Y gana aún acelerando la caída del hambre de la gente? No entiendo muy bien. Y porque ha mejorado la posición relativa en los centros urbanos, y no te olvides que la elección se gana con el 45%, si llegás en la primera. Muy bien. Y ahí tenés la presencia, es doloroso decir esto, pero es la presencia de los aparatos políticos. Y no hay ninguna duda que el aparato político del oficialismo es muchísimo más potente que el de la oposición, el del Partido Justicialista y Socialista. ¿Con eso se gana? Y a la hora de recuento de votos, ese día, porque la elección comienza el viernes, vos decís, no, es el domingo, bueno, está bien, pero el viernes, yo te diría, qué gobernador y qué intendente el viernes anterior a la elección, pongamos el 25 de octubre, no sabe cómo ya está su distrito. Saben los intendentes, saben los gobernadores, pero también lo sabe el gobierno, y ahí se generan las condiciones de aparato político, en el límite del aparato político que a veces define una elección. Bueno, ahí tenés razón, que me das pie para contar esto. Viste que yo alguna experiencia tengo en años de laburo, no solamente veo los encuestadores, sino que me metí en esto que decís vos. Fui a ver fuentes de intendentes y qué sé yo, montones de fuentes que no son encuestadores y que tienen la realidad directa, esto. Cercano a intendente, prensa, averiguá, dame datos directos a usted.
Ahí me dicen que la provincia de Buenos Aires es un agujero donde gana el peronismo, pero por cifras catastróficas. O sea que con ese número debería aguantar el peronismo, o el que fuere, ¿no? Digo, Alberto, vos, el que estuviera a cargo ahora, digamos. El movimiento popular, pero peronista, debería ganar por afano en la provincia de Buenos Aires. Y eso tiene que haber una base fuerte. Sí. En el primer y segundo cordón no hay ninguna duda, hasta tercero. Pero hay diferencias muy grandes, muy grandes. Hay diferencias grandes que se descuentan en el interior de la provincia, al revés, en las zonas rurales. Y luego tenés todo el complejo de lo que pasa en las provincias. Porque la conversación comenzó si podía ganar Macri, sí. Y yo no te dije, no, mirá, sí, gana, puede ganar, puede ganar. Sí. Y el aparato, como las encuestas están tan cerca, vas a terminar con 3-4 puntos de diferencia, creo yo, a favor de Alberto en las PASO. Pero después viene la primera vuelta. O sea, una cosa es lo que acontece en las PASO y otra cosa es la primera vuelta. Y se gana con el 45%. Sí. No se gana con más del 50%, que ya sería un número complejo para la primera vuelta. En la primera vuelta, de cuánto corresponde al aparato a nivel nacional y cuánto corresponde a los votos que la política en general discute y es lo que los encuestadores miden. Sí. Bueno, hay como 3 o 4 puntos de diferencia que los pone el aparato. Y esto tiene que ver con la movilización el día de la elección, que comienza el viernes, y en eso el oficialismo tiene una ventaja. Te insisto, nos guste o no nos guste la irrupción de Pichetto, en estos términos incluso electorales, en términos del aparato, es muy importante. Quizás es más los votos que Pichetto consiguió que no se expresen en la fórmula opositora que los votos que aporta a la fórmula oficialista. ¿Se entiende la diferencia? No, si yo digo lo mismo. Yo creo que Pichetto es un problema. Yo soy amigo personal, él no pienso nada en la vida como él, pero lo quiero mucho porque el tipo tiene código. Lo que hablamos siempre vos, yo, él, somos tipo de código. Si Miguel te necesito, Miguel está, a mí me encanta eso. Y yo sé el valor que tiene la palabra de él. Está protagonizando un aviso él solo. Y no es nada, él no es candidato nada más. Está saliendo a hablar del macrismo, de lo que fuera, de la realidad económica, solito él, sin Macri, sin nadie. Lo han usado para todo. Un discurso que es muy importante, que obviamente el peronismo lo tendría que haber incorporado en su seno, que era lo que veníamos hablando desde hace rato, que es el del capitalismo moderno, con una apertura que no sea tonta, reivindicando ciertas políticas de administración del comercio que está haciendo Trump, no poniéndose en ese infantilismo progre inútil. Se puso en una posición tampoco funcional al discurso económico del primer Macri. No se puso defendiendo el gobierno oligárquico, acusándolo de neoliberal. Dijo, mire, esto así no es. Y planteó un capitalismo moderno donde, cuando vos ahora hablás con los sectores industriales, que es un sector claramente identificado con la oposición, los sectores industriales, al margen de que si el presidente de la UI hacía o no una declaración formal, porque eso no tiene importancia, todos sabemos las herramientas que tiene el gobierno para que impedir esas declaraciones, no tiene importancia. Cuando vos hablabas por abajo, no había industrial que acompañara a Macri, porque un gobierno que había duplicado el precio de la comida, que obviamente había dolarizado las tarifas, que había bastardeado la rentabilidad empresaria, no podía ser acompañado por ninguno de los sectores urbanos en términos de producción y distribución de bienes y servicios. Esto es industria, comercio mayorista y comercio minorista. Ahora, cuando el discurso pasa a ser un discurso particular, de un lado,
y del otro lado, en el boca a boca, te vienen con el discurso del capitalismo moderno y te empiezan a explicar que no va a haber una apertura boba, etcétera, 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 bueno, eso generó una modificación de las opciones, que es lo que vos empezás a ver en las encuestas. Entonces pasamos de estar ganando las elecciones por 20 puntos a ganarlas en las PASO, yo calculo por 3, 4 puntos y un final abierto en la primera vuelta, si no hay una situación económica extremadamente compleja, que no la descarto, pero que hoy está adormecida, eso tengamos claro, por eso dijimos la situación para el año entrante. En este marco, porque la última parte de tu pregunta es el futuro, en este marco, el año que viene, bueno, el año que viene me parece que están dadas las condiciones, ya que hay radicales en casi todas las listas, hay peronistas también por todos lados. Me parece que tendríamos que intentar generar un espacio de unidad nacional, un discurso cierto de convergencia de los argentinos de lo que es la patria en su constitución profunda. Y ahí es donde yo avisoro que deberíamos trabajar con un lema central, que es la visita del Papa a la Argentina. Creo que si nos ponemos los argentinos a trabajar detrás de eso, nos juntamos con un objetivo común, quizás podamos dar vuelta a esta situación. Pero bueno, va a depender de todos nosotros y yo estaría dispuesto a trabajar en ese plano. Gracias, Guillermo, un saludo grande, gracias por la nota, Un abrazo. Gracias a vos, pero bueno, estamos en un momento muy particular, espero que haya sido lo suficientemente clara la nota. Sí. Y te agradezco mucho el llamado y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, gracias.